Tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Voy a esperar que Instagram avise que estoy en vivo aquí compartiendo este programa con una temática puntual que titulé ¿Cómo descubrir relaciones tóxicas? ¿Y qué implica esto, no es cierto? Y en un principio hablo de este tema porque además de que es una temática que es muy recurrente, estamos en tiempos en donde las relaciones humanas están en el centro del huracán en cuanto a darnos cuenta o tomar conciencia de lo difícil que es relacionarse y cuánto se escucha de lo problemático que es relacionarse. Y, por ejemplo, lo que es la temática relaciones tóxicas, y que se hable de que alguien es tóxico o tóxica, está muy en boga en estos momentos. Pero, ¿qué significa realmente hablar de relaciones tóxicas? ¿De qué estamos hablando realmente? Lo que se suele decir en relación a lo que es lo tóxico, se habla de, en un vínculo, una de las partes tiene determinadas características o actitudes que se las pueden clasificar como toxicidad, como tóxicas. Por ejemplo, el descubrir que que uno de los miembros de la relación es muy manipuladora, ejerciendo un control excesivo sobre el otro, limitando al otro, opinando respecto de la vida del otro, diciéndole qué cosa sí, qué cosa no. Cierto maltrato, y no solamente, no estoy yendo a lo que es el maltrato físico, que eso, bueno, eso ya es clarísimo, pero hay otras formas de maltrato, que tenés, por ejemplo, un maltrato psicológico muy sutil, o emocional, que es más difícil de captar. Y las personas no se suelen dar cuenta de buenas a primeras, porque un maltrato físico, en definitiva, tenés la muestra, si hay un moretón, si hay un rasguño, lo que fuera, no hay dudas. En cambio, el psicológico se filtra, pasa a través, estás en una conversación y realmente no sabes si lo que te está diciendo es o no es, y la persona dice, no, pero si es mi pareja, ¿cómo me va a tratar así? Entonces son vías o formas en donde hay un menoscabo hacia el otro. Hay a través de, por ejemplo, burlas, a través de chistes agresivos, que no son chistes, son maneras de agredir pero disimuladas. Esto, bueno, se habla bastante, es conocido, como vías de las burlas y todo, que quizás uno puede decir, ay, es una broma, es una agresión disfrazada. Entonces, por eso duele tanto, porque la persona supuestamente se están riendo, pero le duele lo que le están diciendo. Entonces, genera contradicción, genera controversia, entonces no se puede directamente poder asumirlo o decirlo, y siempre queda esa duda, ¿no es cierto? O poniendo al otro en falta. Después esto de denigrar al otro, de descalificarlo, y es todo muy sutil. Perfecto. Todo esto esto incluso se puede encontrar en internet, las definiciones de lo que es tóxico. Tranquilamente eso lo podés encontrar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si una persona encuentra estas actitudes en su relación y qué más le está diciendo? Y acá es donde también quiero contarte mi propia experiencia, porque yo hablo de esto porque en carne propia viví situaciones en donde después descubrí que estaba el maltrato y que estaba en relaciones tóxicas. Y no me daba cuenta de esto, para mí era normal, y acá está la cuestión. Y acá es donde empiezo a adentrarme también en el tema, porque cuando se habla de personas tóxicas, hay que alejarse de personas tóxicas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que un vínculo siempre lo conforman dos. No existe el malo y el bueno. Existen dos que hacen un acuerdo, un pacto. La mayor parte de ese pacto es tácito, es inconsciente. O sea, no somos conscientes 100% de lo que estamos acordando con la otra parte. ¿Por qué? Porque en un vínculo, además de elegirnos conscientemente,
también nos elegimos inconscientemente. Nuestros inconscientes dialogan, conectan. Y esto responde a la frase de siempre hay un roto para un descosido. O sea, hay siempre podría decirte, engranajes que encajan, estas piezas del rompecabezas que encajan, y que uno cree que tuvo buena suerte, o que él eligió o ella eligió, la persona eligió libremente, y no. Hay otros factores. Entonces, si hay un vínculo, acá el concepto de toxicidad empieza a desdibujarse, porque en cierta forma la primera pregunta que uno tiene que hacerse, que esto es lo que yo me hice después de mucho tiempo, porque yo me encontraba con gente muy agresiva y yo decía, ¿por qué son así conmigo? ¿Por qué encuentro gente así? Yo mirándolo de enfrente, ¿no es cierto? De la vereda de enfrente y no haciéndome cargo, y manipuladora, y con muchas actitudes que a mí me parecían, tiempo después de hacer años de terapia, empezar a descubrir todo esto, porque yo me sentía mal, pero yo creía que era parte de. Esta es la parte que uno tiene que empezar a cuestionarse, preguntarse, que uno toma ciertas cosas como normales, pero hay un malestar y hay cosas que uno se siente mal cuando se supone que uno está compartiendo un vínculo y tendría que sentirse a gusto. Y acá no estoy hablando que en algún momento no haya discusiones, diferencias, no es todo color de rosa. Acá yo estoy hablando casos en donde el malestar es continuo, la persona se siente mal continuamente o menoscabada o poca cosa, una autoestima muy baja. Y acá viene el punto. Si es una persona, como me pasó a mí hace muchos años, que de por sí después descubre que no se valora, que tiene baja autoestima, y claro, obviamente que vas a atraer personas que te confirmen eso. Y acá viene el punto. Entonces, lo tóxico, cuando hablamos de vínculos tóxicos o en realidad de personas tóxicas o relaciones tóxicas, cada uno se tiene que hacer cargo de qué está sumando en esa relación para que resulte de esa manera. Y con eso tengo que estar atento, porque no se trata de querer cambiar al otro. Lo primero que hacemos es querer corregir al otro. Y acá el punto es que yo empiece, o que cada uno desde su lugar empiece a preguntarse ¿por qué elige una relación así? ¿O para qué? Y ahí empieza el viaje. En mi caso empezó de esa manera, preguntándome por qué estaba en una relación así. Empecé a descubrir muchísimas cosas gracias a la terapia, al análisis. Y lo que realmente a mí me ayudó muchísimo es la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología, que es lo que yo enseño, lo que yo brindo, es una herramienta maravillosa que se basa en los vínculos. La astrología es vincular. Por lo tanto, esto lo ves en la propia carta natal, donde tenés los planetas que están dialogando. Entonces ya hay vínculo, en tu propia carta natal hay vínculos y hay diálogos o fricciones, mejor dicho. Y acá viene la cuestión. Yo lo que descubrí, estudiando astrología y haciendo mi trabajo de desarrollo personal, con terapia, con acompañamiento y empezando a indagar y a cuestionarme muchas cosas, es que en mi carta natal estaba gran parte del por qué y para qué yo atraía las relaciones que atraía. Y te voy a contar puntualmente. Yo tengo, por ejemplo, Venus en Piscis. Y Venus en Piscis, esto es una de las cosas, por ejemplo, que uno aprende cuando estudia astrología. Venus en Piscis es el amor idealista, el amor ideal. Y por otro lado, tengo otras características en mi carta que hablan de agresión y de cierta violencia, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, por un lado, estaba el amor ideal, el amor que tanto añoraba y buscaba. Siendo mujer, me identifico más, nos solemos identificar más con el Venus de nuestra carta. Entonces, por un lado buscaba el amor ideal y por otro lado después recibía un escenario digamos, intenso, contraproducente, aparte que tengo otras energías muy intensas que no son, digamos, de una dama, entonces yo las
proyectaba y yo no sabía de todo esto hasta que lo pude ver a través de la astrología. Y el hecho de conocer ese Venus a mí me permitió quitarme un velo tan grande, porque me di cuenta que yo idealizaba mucho a las personas que llegaban a mi vida, porque me creía el cuento de Cenicienta, de la fantasía, y después la desilusión era muy grande. Una característica que tiene Piscis es que te infla de ilusión y de expectativas muchas veces en muchas cosas, y después lo que viene es la desilusión. Se pincha el globo, ves la realidad y suele ser muy tortuoso. Entonces, para quienes tienen una configuración como por ejemplo este ejemplo que te estoy dando, que es personal, es todo un desafío y un trabajo el poder conciliar lo que sin querer buscas como expectativas, ilusiones y la realidad. Cuando pude bajarme del corcel del amor romántico, porque fue eso lo que tuve que hacer, gracias a que descubrí esto, lo que me permitió fue trabajar esa posición de Venus en Piscis en otro lugar, y que es sensibilidad artística, sensibilidad y permeabilidad para conectar con los demás, y gracias a trabajar eso lo sumé a mis relaciones. No estoy diciendo que esto es una pavada, una tontería, pero a mí puntualmente me sirvió muchísimo para entenderme, porque realmente en el pasado sufrí muchos golpes en el sentido de fracasos y de desilusiones. Yo vivía en el mundo de la fantasía total y después el shock era muy fuerte. Y esto por tener Venus en Piscis. Y estoy dándote un ejemplo puntual y así puedes encontrar montones de combinaciones y de casos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque, por ejemplo, gracias a la astrología, al conocer, por ejemplo, cómo es tu carta natal y enfocada puntualmente en cómo te relacionás, y si vamos a hablar de qué tenés que enfocarte, planetas personales, Sol, Luna, también a tu ascendente, porque también te hace traer personas a tu vida con determinadas características. Conociendo esas variables, ya puedes tener un panorama, y las tipologías de Jung que están muy relacionadas con los 4 elementos que estudiamos en astrología, el balance de elementos, fuego, tierra, aire y agua. No tenés idea lo que impacta en tu persona que tengas mucho aire en tu carta, que tengas mucha agua en tu carta, que tengas mucho fuego, mucha tierra. Te moldea tu conciencia. Son las anteojeras a través de las cuales formás tu visión de la vida, y uno ni se da cuenta. Y uno cree que las cosas son así y porque las ve así. Y el balance de elementos y el quantum de lo que cada uno tiene, es impresionante lo que te estructura tu vida y no lo sabías. Sumale a esto lo que te hablo de los planetas en los signos y si dialogan. Entonces, esto puntualmente, desde la astrología, es maravilloso porque podés empezar a entender por qué atraes las personas que atraes a tu vida, la clase de relaciones que hasta ahora has generado, creado, sin darte cuenta en su mayor parte. Te podría decir en el 90% no te dabas cuenta lo que venía en la letra chica. Y uno, gracias a su carta natal, lo puede empezar a conocer y entender. Primer paso, reconocerlo, conocerlo, descubrís todo esto. Segundo paso, que ahí es donde sigue el viaje, viene el transitar el camino para transformarlo. Como te decía antes, no es resignación, no es esto es así y no hay otra forma de vivirlo. Claro que hay otras posibilidades. Podés llevarlo a un nivel. La astrología no tiene techo, tu carta natal no tiene techo, porque se trata de energías en evolución. Uno está en evolución, por lo tanto su carta natal está en evolución total. Y la posibilidad de vos conscientemente tomar las partes de tu carta, las que puedas identificar en tus relaciones, en tu vida, y decir, esto yo ahora lo quiero vivir así. Y que lo puedas identificar en los hechos concretos, en la forma en que te relacionas. Esto es crucial y ayuda muchísimo. Dicho esto, lo que quiero compartir y comentar es que
Todo esto que estoy contando ahora lo he compendiado y lo he incluido en un curso que voy a empezar a brindar ahora el 23 de enero. Es un curso intensivo, son 6 encuentros, solamente 6 encuentros. Para esta época del año que estamos comenzando, esta época es clave, como uno empieza el año, es clave para después lo que se encuentra en todo el despliegue del año. Es muy importante lo que uno a conciencia siempre. Y la temática relaciones es fundamental. Entonces, este curso, que lo compendié en 6 encuentros, consta de toda una parte teórica a través de videos ya grabados que vos los vas a ver, los podés ver a tu ritmo, en según tu posibilidad, y los encuentros son para práctica pura. Yo los titulo mentorías y tienen esta particularidad. Vamos a trabajar sobre tu carta natal en función a la teoría que yo les comparto en los videos a través de un cuestionario. Entonces vas a empezar a entender por qué tu parte y sobre todo lo que de la astrología, si bien la carta toda en sí tiene que ver con tu vida, puntualmente vamos a enfocarnos en lo que más se ve en las relaciones. Eso, poder entender qué es lo que estás atrayendo, por qué, para qué, y si no te dabas cuenta, que es lo que te decía antes, ya planteándolo en tu carta natal. Cada encuentro, trabajando cada clase en video que yo voy a compartir, vamos a realizar experiencias guiadas, lo que se dice meditaciones, en donde vas a poder incorporar, eso es lo que tienen las experiencias guiadas, en donde uno ya puede hacer más carne todo lo que la teoría astrológica te comparte, porque algo que pasa con la astrología es que es muy abstracta. Entonces, quizás queda en la cabeza una hermosa teoría y el punto es cómo eso lo llevas a tu cuerpo. Ese es el gran pasaje. Que lo puedas empezar a registrar en tu cuerpo. Y cerramos cada encuentro con una consulta oracular. Un oráculo que va a sellar cada encuentro con un mensaje para los participantes. Esa es la propuesta que tengo para comentarte ahora y que me interesa que sea abordada en estos momentos, o sea, todo lo que es vínculos, tiempos, como te decía al principio, tan convulsionados, tan movilizantes. Es urgente el trabajar en nosotros como persona, qué nos queremos brindar, qué le queremos brindar al otro. Es muy importante, son tiempos, creo que no hay dudas, de lo movilizante que está la energía, de lo movido que está todo, y lo primero que hacemos es atacar al otro, agredir o nos agreden, y esto considero desde mi experiencia es algo que puede aportarte mucha claridad y valor en lo que hace a cómo te relacionas. Empezamos el martes 23 de enero, 4:30 de la tarde de Argentina, 1 hora y media cada encuentro. Voy a grabar todo, también la práctica y la posibilidad entonces de conocer la astrología. No hace falta conocimientos previos, algo que me caracteriza es explicar todo, o sea, cuentan con mi acompañamiento por lo que surja de dudas o lo que fuera que precisen aclarar, un grupo de WhatsApp y la posibilidad de que te conozcas a través de la astrología, conozcas estas variables y puedas ver cómo, y te lo puedo garantizar, vas a empezar a entender a los demás, a vos y cómo te relacionás de una manera completamente nueva. Así que esa es mi propuesta, la invitación, y ojalá te vea en el curso. Cualquier cosa me puedes escribir, yo estoy ya sea a través de Instagram o WhatsApp y seguimos en contacto porque bueno, voy a compartir más información al respecto en todos estos días, así que si tenés dudas o lo que sea, me escribís y con todo gusto te aclaro lo que haga falta. Y muchísimas gracias a los que están en estos momentos acompañando. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo muy pronto porque voy a seguir comentando en vivo al respecto de temática astrológica abordando los vínculos. Y todo lo que te aporta la astrología es valiosísimo y te vas a sorprender. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Hasta pronto, gracias.